Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El narcorrégimen de Nicolás Maduro y sus secuaces están que trinan. Y no precisamente porque el espíritu de Chávez en versión pajarito le siga trinando al oído del prócer de los penes y los peces, sino porque Estados Unidos ha decidido finalmente emitir una declaración oficial del gobierno de Estados Unidos en la que reconoce al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela tras esos comicios del 28 de julio. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguraba en ese comunicado que el pueblo venezolano se pronunció de forma contundente el 28 de julio y nombró a Edmundo presidente electo. Y la democracia exige respeto a la voluntad de los electores. Una cuestionada y dilatada decisión de esta administración que, por un lado, reconoció el pasado 1 de agosto a González Urrutia como el ganador de los comicios, pero había evitado hasta este momento declararlo presidente electo de Venezuela, como hizo la gran parte de la comunidad internacional, excepto obviamente los clubes de dictadores y dictadorzuelos, tras mostrarse las listas de votación que así lo confirmaban. Pero que cobra, si ustedes lo piensan bien ahora, un sentido muy especial ante la inminencia de la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato, que está prevista para el próximo 10 de enero. Un gesto que fue de inmediato agradecido por González Urrutia en su cuenta de X desde España, asegurando que esta decisión reconoce la voluntad soberana de los venezolanos y honra el deseo de cambio en su país, y respondido también por el presidente de la Asamblea Chavista, Jorge Rodríguez, quien, fiel a su estilo criminal y represor como parte de esta banda de chihuahuas que se creen Doberman en grupo, pidió este martes juzgar y condenarlo a él, a María Corina Machado y a otros 3 opositores por traición a la patria y por un delito que Venezuela puede ser castigado hasta con 30 años de prisión. El reconocimiento de Washington se produce también, además, después de que el Parlamento Europeo distinguiera el pasado 24 de octubre a Edmundo González y también a la líder opositora María Corina Machado con el premio Sájarov del 2024, que reconoce los derechos humanos y en especial los de pensamiento y expresión. Y después también de que la Cámara de Representantes en el día de ayer aprobara un nuevo proyecto que obtuvo el respaldo tanto de republicanos como demócratas y que impide cualquier negocio o contratación por parte del gobierno de Estados Unidos de personas o de empresas que tengan lazos comerciales con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro o con cualquier gobierno sucesor de Maduro en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos. Se le llama la Ley Bolívar y fue presentada por una demócrata, por Debbie Wasserman Schultz, y también por un republicano, que promete ser un auténtico dolor de cabeza para Maduro y sus secuaces, y que además va a tener la próxima administración de Trump un peso muy especial en su gabinete. Se trata de Mike Waltz, nombrado asesor de seguridad de la Casa Blanca, y que junto al nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, y otros importantes miembros del nuevo gobierno, incluyendo el propio Trump, han prometido convertirse en un azote contra los represores totalitarios como el usurpador de Miraflores, asegurando que Estados Unidos no solo va a mantener las sanciones contra Maduro y su cartel de Caracas, sino que buscará ampliarlas para minimizar sus recursos y seguir abusando de las libertades y prosperidad del pueblo venezolano. Como era de esperar, porque obviamente no podía dejar de abrir la boca, no contento con pedir, perseguir y condenar a María Corina, a Edmundo y a otros 3 opositores por traición a la patria, la copia defectuosa de Chávez, a quien se le atragantó el turrón y hasta le dio una coz ese venadito que tanto le gusta en sus surrealistas navidades declaradas en octubre. Condenó también esta ley, la calificó de ataque criminal, porque dice que supone una imposición que viola los derechos de la soberanía y porque su nombre supone además una ofensa a la memoria de Simón Bolívar. Un auténtico burro hablando de orejas, a quien da auténtico asco escucharlo hablar de derechos y de soberanía, cuando él es solo un tirano, represor, cobarde,
Además, porque lo que tiene de grande, usted estará de acuerdo conmigo que lo tiene de cobarde, que ha hecho valer sus decisiones a través de la fuerza contra mujeres, ancianas, niños, apoyados por un ejército cómplice y cobarde que ojalá comience a despertar y se ponga del lado correcto de la historia. Un criminal narcotraficante que tiene además precio a su cabeza por las agencias federales de Estados Unidos, y un usurpador de Miraflores que ha desconocido la voluntad de su pueblo, obligándolo al mayor éxodo de la historia reciente. Quizá en su corte de eunucos le digan hasta que es bonito, pero a los ojos del mundo, Nicolás Maduro, así es como te ves. Por el momento, porque te auguro que no va a pasar mucho tiempo que te veamos con una maleta en mano huyendo, como lo que eres, o con una foto de familia junto a tu cartel en una prisión federal de los Estados Unidos. Comenzamos. Quiero presentarles a Roberto Marrero, abogado, expreso político, ha sido asesor de otros gobiernos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Roberto. Gracias, Dios te bendiga. A ti también, buen día. Un día además importante para Venezuela, y tenemos también con nosotros a Ludmila Vinogradov, corresponsal del diario ABC, del diario El Clarín, una gran conocedora de lo que está ocurriendo obviamente en su país. Muchísimas gracias, Ludmila, por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Mariana. No, el agradecimiento es nuestro. Y quiero empezar precisamente contigo, para que nos cuentes cómo se ha tomado esta noticia desde donde te encuentras. Bueno, el gobierno de Maduro se ha mostrado muy nervioso, realmente, y está dando palos de ciego, aunque ya nosotros veníamos sintiendo el racionamiento de electricidad de hace más de, digamos, 3, 4 años, con mucha intensidad. En las últimas semanas pues se ha visto mucho más fuerte estos apagones, y bueno, el gobierno lo que ha encontrado la excusa de su, digamos, falta de mantenimiento, de su pericia, acusar a María Corina de ser la responsable de estos apagones. A María Corina realmente, María Corina Machado es la culpable, digamos, de todas las tragedias que ocurren internamente del gobierno, y ellos están acusando. Bueno, eso es lo que está mostrando el gobierno, su cara, digamos, y falta de asumir sus propias responsabilidades. Si seguimos así con este camino de la falta de servicios y que padece la población venezolana, además de los presos políticos, el tema de la liberación, excarcelación, pues mire, yo no le auguro un muy buen comienzo del año 25 al gobierno de, digamos, a la tercera reelección o tercer gobierno, periodo de Maduro. Yo no le auguro nada bueno, porque es que está el país cayéndose a pedazos y ellos no saben cómo enfrentar y resolver estos problemas de los servicios básicos. El país está muy mal en ese aspecto, y bueno, eso es lo que impulsa a que la gente siga huyendo por la frontera. Nada más por Colombia tenemos 3.000 personas diarias que escapan diariamente a los problemas de Venezuela. ¿Quieren abandonar Venezuela? ¿Por qué? Porque no se puede vivir aquí. Y entonces yo me pregunto, y todos se preguntan, ¿con qué base, con qué, digamos, con qué país va a continuar Maduro el próximo año si quiere reelegirse o juramentarse el 10 de enero? Yo me pregunto eso, ¿no? ¿Qué país va a continuar gobernando? Y entonces inventan planes y nuevos planes como si fueran nuevos, pero ellos arrastran todos estos problemas. Ellos son los principales responsables porque tienen el poder, tienen el gobierno, y no es la oposición la culpable de todos los problemas que pasa en el gobierno, sino el mismo gobierno. E internamente hay una lucha intestina feroz, digamos, y el gobierno, claro, se muestra muy nervioso en esta etapa, digamos, esta es su última etapa. Ojalá fuese la última etapa, y es lo que se ve, pues. Eso. En Venezuela está muy mal y no sé cómo va a recibir el gobierno
es ese mismo país que él destruyó. ¿Ves, Mariana? Totalmente, Ludmila, y eso es lo que esperamos todos, porque es que además hay varias cosas que debería, por lo menos si tuviera una neurona itinerante, que su cerebro le dijera, es la primera vez que se puede hablar de una Venezuela unida. Ahora ya no hay polarización, ya la gente de los cerros se unió a la gente de Miraflores, que es decir, salieron en conjunto a protestar por un régimen que ha obligado al mayor éxodo de la historia reciente, que ha destruido literalmente el país, que ha convertido una democracia y que convirtió un país en un régimen, en un cartel del narcotráfico, con individuos que tienen precio directamente a su cabeza. Vamos, si les parece, antes de darle la palabra a Roberto, a escuchar qué fue lo que dijo el presidente de la Asamblea Chavista, Jorge Rodríguez. No, yo no sé si ustedes opinan como yo, pero este señor yo le recomendaría que cambiara de suministrador de estupefacientes o lo que esté tomando, porque realmente la ley no se llama, señor buen hombre, no se llama Ley Simón Bolívar o Libertador Simón Bolívar, se llama la Ley Bolívar, no Libertador Simón Bolívar. Y además es impresionante que este individuo hable de delitos de lesa humanidad, que hable de persecución de la forma que lo hace, que hable de derechos, que hable de soberanía. Roberto, sobre todo a ti, que has pasado por la prisión, que te has tenido que enfrentar a este tipo de malandros. ¿Qué siente uno cuando escucha ese surrealismo llevado pero al máximo exponente? Bueno, eso lo que denota es el temor que hay en Miraflores, ¿no? O sea, yo creo que el día de ayer fue muy importante para Venezuela y para el continente, no solo para Venezuela, porque está demostrando, primero, la administración Biden está ya dando el reconocimiento como presidente electo del mundo, lo cual es una victoria para el pueblo de Venezuela y para esta lucha. Pero además, si lo está haciendo en noviembre, de aquí al 10 de enero, imagínate lo que puede ocurrir en política internacional con un Trump que acaba de nombrar a Marcos Rubio, que es un experto en Latinoamérica, que su origen latino, pero además conoce muy bien los problemas. No, es un abanderado contra los regímenes totalitarios. Y además que la promesa de Trump electoral fue acabar con reducir la migración ilegal. Y todos sabemos que es una operación montada por Nicaragua, por Venezuela, de presionar por la frontera sur para pedir que le quiten las sanciones. Y esa gente que está llegando en gran medida está estimulada y está manejada, aupada por el régimen a través de los malos gobiernos y a través de una operación donde han mandado personas con fines de desestabilizar y de cometer delitos y impactar de manera negativa el sistema americano. Eso ya es una prioridad para el gobierno de Trump cuando te está nombrando Marcos Rubio, porque cuando tú defines un perfil, una cosa es el cargo y una cosa es el hombre para el cargo. Cuando ponen un experto en Latinoamérica es porque va a poner orden en el patio trasero por tantos años abandonado por otras administraciones. Creo que es una buena noticia. Totalmente. Y simplemente va a escalar. Si hay un reconocimiento previo como presidente electo de la administración saliente, bueno, imagínate lo que podemos lograr con la administración que viene. Más adelante vamos a tener en el programa con nosotros a Antonio Ledesma desde Madrid. Ustedes saben que además de haber sido alcalde de Caracas es una voz opositora y es cercanísimo, es la persona prácticamente la sombra de Edmundo González Urrutia en Madrid en estos momentos. Lo vamos a tener un poquito más adelante en nuestro programa. Vamos a hacer una pausa. Ahí tienen ustedes el número de teléfono. Llámenos porque yo les digo todos los días que su opinión cuenta, pero con este tema de Venezuela quizá usted sea venezolano o cubano o nicaragüense y quiera también darnos su opinión. 786-254-5052. Ya regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso tiene usted. Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier.
Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, pues seguimos conversando sobre lo que ha ocurrido en Venezuela, esa declaración de Estados Unidos admitiendo, reconociendo a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Y justo esto ocurre, y estábamos comentándolo con Roberto y con Luzmila anteriormente, a pocos meses, un mes y medio casi de ese 10 de enero que se supone que es la toma de posesión. Quiero presentarles ahora a José Amalio Graterol, él es el secretario político de Vente Venezuela, nos está acompañando también vía Zoom. Muchísimas gracias, José Amalio, por acompañarnos. Gracias, Mariana. Un placer estar contigo en tu programa y saludos a Marrero. Bueno, pues te quería preguntar exactamente, José Amalio. Ha habido mucha expectación. Ha sido una decisión dilatada, pero que obviamente puede cambiar el panorama. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos, y después también se la voy a extender a Roberto, es: este individuo insiste en nominarse presidente el próximo 10 de enero, pese a la mayoría de los países que han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo y ahora también incluyendo al propio Estados Unidos. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Edmundo González podría llegar a tomar posesión del cargo en el exterior? ¿Anularía uno el cargo del otro? ¿Cómo funcionaría eso? Porque lo que es claro es que en estos momentos, y por las listas y por las pruebas demostradas, a pesar de su posición de fuerza, Maduro no va a ser presidente de nada, como mucho será presidente de la Asociación de Vecinos. Bueno, Mariana, ayer el mismo presidente electo, hoy ratificado como presidente electo ya por Estados Unidos y por otros países, señaló que no, que su intención es juramentarse en Venezuela ante el órgano legislativo. Mira, lo que viene ocurriendo, Mariana, es que el régimen está desfasado. Intentan pasar la página de algo que es imposible pasar, como es la voluntad popular expresada el 28 de julio por la gran mayoría de los venezolanos. Un 70-30 que es imposible que lo puedan borrar con persecución, con prisión, con tortura, con tratar de asustar al pueblo venezolano, y es imposible que lo borren. Ayer veíamos cómo se volvía loco el señor Jorge Rodríguez, que lo que tiene es un miedo insuperable, no soporta el miedo que tiene al darse cuenta que el Congreso americano, en una ley bipartidista, promulgó la ley Bolívar con el fin de evitar que cualquier persona tenga negocios con el régimen criminal que se intenta quedar en el poder en Venezuela. Y al día siguiente, es decir, ayer, la administración del presidente Biden de los Estados Unidos reconoce como presidente electo a Edmundo González Urrutia. Pero además, María Corina Machado ha dicho: estoy en el país, estoy con mi gente y haciendo todo lo necesario para llegar hasta el final, que no es otra cosa que la libertad del país, sacarlos, desalojar a estos ciudadanos del poder, tal y como también lo decía en el New York Times María Corina Machado, que el presidente Trump tiene una gran oportunidad de tener una victoria temprana con el tema de Venezuela. Entonces, estamos en presencia de una gente que está desesperada por quedarse en el poder, que no haya la forma para tratar de borrar la realidad, que no es otra que la voluntad popular expresada por el pueblo el 28 de julio, y vemos cómo actúan erráticamente. Y por otra parte vemos a María Corina Machado, la líder indiscutible del país, coherentemente, y el presidente Edmundo González Urrutia diciendo que se va a juramentar en Venezuela, no fuera de Venezuela, sino en Venezuela. Entonces, estamos en momentos muy álgidos, momentos muy importantes para el desarrollo de lo que viene en Venezuela. Ya ayer tuiteaba la ley Bolívar y el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela por parte de Estados Unidos es solo el principio de lo que viene, porque vamos hasta el final. Roberto, no sé si tú quieres comentar alguna cosa más, porque de lo que no cabe ninguna duda, José Amalio, tú estás muy cerca de María Corina Machado, obviamente, y también del resto de los líderes opositores. Ellos están en la clandestinidad en estos momentos, pero se les ponen las cosas difíciles con esta decisión que ha tenido la Asamblea Chavista de condenarlos, primero perseguirlos, después obviamente lo que va a ser el juicio chiste, que ya incluye la condena y la encarcelación, la inhabilitación para futuros cargos públicos y hasta 30 años de prisión.
Bueno, mira, o Marrero o yo. No, José Amalio, cuando habla tú y si quieres, Roberto Araya participa. Bueno, mira, quienes están inhabilitados desde el 28 de julio para mantenerse en el poder son ellos. Ayer lo que vimos de esa ley de supuesta inhabilitación perpetua contra María Corina Machado y Edmundo González y traición a la patria es sencillamente miedo, temor. Están desesperados del terror que tienen de que esa mentira que durante años lograron mantener y quedarse en el poder sin ganar ninguna elección, esta vez no la pueden mantener. Quienes están inhabilitados y quienes serán inhabilitados en un país libre son quienes han dañado a Venezuela, quienes han intentado forjar o quedarse en contra de la voluntad del pueblo venezolano y no son otros que ellos. Estamos en presencia en este momento, te repito, Marian, en el momento donde mayor miedo, temor, insuperable tiene el régimen criminal y por eso infunde miedo a la población venezolana y hace estas alaracas que no es otra cosa que, como dicen en Venezuela, pancadas de ahogados. Decir que van a inhabilitar perpetuamente a María Corina y Edmundo González es sencillamente un chiste, porque quienes quedaron inhabilitados el 28 de julio fueron ellos y los mismos que el día que ganó el presidente Trump salían adulantes ante los medios de comunicación adulando al presidente Trump. Ayer pegan gritos contra Estados Unidos por la ley Bolívar y por haber sido la administración Biden, que creo que en un gesto bipartidista ha reconocido al presidente electo Edmundo González Urrutia. Entonces estamos en un momento crucial para lo que es el proceso de liberación de Venezuela, el proceso que debe llegar hasta el final, que no es otra cosa que la libertad del país. Entonces, mira, Marian, todo lo que estamos viendo en este momento, esas arremetidas contra la gente, contra la población, los muertos que han generado esta gente privando de libertad y torturando, los muchachos detenidos que sueltan algunos porque mataron, le ejecutaron la pena de muerte a Jesús Martínez, que dejaron que se muriera en la cárcel, contrario a lo que establece el artículo 43 de la Constitución, que dice que ninguna autoridad y ninguna ley puede aplicar la pena de muerte en Venezuela y el Estado protegerá la vida de quienes se encuentren privados de libertad. Por esa razón, estos señores soltaron a algunas personas, que bien por ellos y felicidad por ellos que fueron liberados, pero quedan más de 2.000 presos políticos, que es la representación de lo que es el miedo, el temor que tienen todos los personeros del régimen criminal, porque quienes van a quedar inhabilitados perpetuamente y que tienen que enfrentar la justicia son ellos efectivamente. Quienes intentan consolidar un golpe de Estado el día 10 de enero del año 2025. Roberto, tú personalizas perfectamente ese miedo porque tú fuiste un preso político, fuiste un perseguido. ¿Por qué te persiguieron? ¿Por qué te encerraron? ¿Qué sientes ahora que ves la evolución de Venezuela? ¿Palpas ese miedo que nos está diciendo José Amalio? Sí, hay un miedo grande en la población a protestar, pero también hay un miedo grande en el régimen. ¿Qué está diciendo Jorge Rodríguez con esa supuesta ley para inhabilitar a los opositores? Ellos están delirando, soñando con que van a montar otro proceso electoral para tapar la derrota del 28 de julio y creen que con los alacranes o con alguna oposición cooptada bajo el síndrome de Estocolmo, comprada con dinero o con la persecución política van a poder generar un evento electoral que sea reconocido. Eso no va a ocurrir. Es absurdo, pero ahí está diciendo lo que van a hacer. Vamos a hacer una ley para inhabilitarlos perennemente. O sea, están buscando la vía electoral para tapar la derrota electoral que tuvieron. El gran problema es que ellos se desconectaron tanto en su afán de poder y en quedarse ahí, que no se están dando cuenta de un detallito, que ellos perdieron en las Fuerzas Armadas. Claro. O sea, los militares de Fuerte Tiuna votaron en contra de ellos. Mira, hay consulados donde en la mesa hay un solo voto para Maduro. Maduro quedó de cuarto, un consulado en Tenerife, de cuarto. El problema con el ejército, yo lo decía en mi intro, es que si bien es cierto que los medios mandos, los medios más bajos, son padres, son hermanos, son familias, están viendo y sufriendo también lo que les está pasando a su país, el éxodo, las separaciones familiares, pero los que están arriba, los que han traído de afuera, los que han puesto por encima de los mandos normales, tristemente en estos momentos siguen respondiendo a ese bullying. Sí, pero es distinto. Primero, Maduro no tiene el liderazgo que tuvo Chávez. Segundo, Maduro tiene fuera del poder a los 4 jefes. Maduro recién trajo a Diosdado, el que tuvo execrado del poder durante 12 años. Maduro nunca fue, Diosdado nunca fue ministro, nunca tuvo un cargo importante en el ejecutivo de Maduro. Eso ha sido por las circunstancias que se lo tuvo que dar. Yo sí creo que hay una posibilidad de transición en Venezuela. Yo sí creo que la geopolítica que se está moviendo es otra.
Y yo sí, no lo puedo asegurar porque no puedo ver el futuro, pero todo indica a que vamos rumbo a una transición política. Sí, claro, eso es absolutamente obvio. Eso yo tampoco tengo una bola de cristal y te lo puedo augurar de la misma forma que auguraba en mi intro que este señor no va a ser muy tarde que le veamos con las maletas en las manos, con el rabo entre las patas, como la rata que es, o metido en una presión federal de los Estados Unidos. Porque hay que recordar otra cosa, Roberto, José Amalio, hay que recordar que además Maduro y el régimen de Maduro es un narcorrégimen, esto es un cartel del narcotráfico que se rige como un cartel del narcotráfico. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar enseguida. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. 0 copago en visitas médicas, 0 copago para medicinas, 0 copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, pues antes de despedir a Luzmila, porque vamos a conectar también con Madrid, con Antonio Ledesma, quisiera que ella nos hiciera una reflexión de todo lo que estábamos hablando aquí, Luzmila, porque yo me imagino que una cosa además es lo que opinemos nosotros desde afuera y otra cosa es lo que opina el pueblo desde adentro. ¿Cómo ve el pueblo esta situación de un individuo que sí o sí se quiere embestir nuevamente presidente y volver otra vez a ocupar Miraflores y un presidente electo que ha elegido el pueblo y que desde afuera está tratando de hacer también lo propio? Bueno, el pueblo realmente no tiene muchas posibilidades de expresarse y tampoco de informarse, porque toda la información y los medios de comunicación están controlados por el régimen de Maduro. Por lo tanto, en la superficie la población realmente no expresa muchas cosas, pero sí sabe que el hito histórico que va a ser el 10 de enero. Después del 10 de enero, aquí puede pasar cualquier cosa. La supuesta o la futura investidura de Maduro es caer simplemente en la ilegalidad. No va a ser legal esa juramentación de Maduro. Y el mes de enero es un mes muy histórico para los venezolanos, porque no solamente es la toma de posesión y el cambio de gobierno, si es que existe, sino que es también la insurrección. El mes de enero es un mes muy peligroso para los venezolanos y para el gobierno. Ellos saben que se van a desatar. Si Maduro se reelige el 10 de enero, se juramenta él queda ilegal, de una manera ilegal, porque no ha mostrado las pruebas de esa juramentación, de esa investidura. Por lo tanto, queda expuesto a lo que el pueblo diga, a lo que el pueblo haga. El pueblo venezolano está en el derecho, además histórico, de manifestar su descontento el mes de enero. ¿Por qué ocurre eso? Porque el 10 de enero da lugar al 23 de enero, que fue la caída de Pérez Jiménez. Y eso lo llevan en los genes los venezolanos, en la historia, en la memoria de los venezolanos. O sea, que puede ocurrir cualquier cosa si el gobierno, si Maduro se atreve a juramentarse el 10 de enero. Puede pasar cualquier cosa. Y eso lo saben los venezolanos. No lo dicen porque no lo pueden decir, porque va preso. Y yo quería señalar una cuestión con lo de los presos políticos, estando Marrero ahí. Este fin de semana,
el gobierno de Maduro anunció la liberación de 225 presos políticos postelectorales que fueron detenidos después del 28 de julio de las elecciones. Pues, ¿sabe? Después de 4 días, solamente ha liberado un 60%. Digamos, queda todavía 90 o cerca de 90, un poco más, de presos políticos, muchachos, jóvenes, ancianos, militantes, activistas, todavía detenidos, presos, y el gobierno se ha burlado. Los familiares y las madres están durmiendo en la calle desde el sábado de hace 4 días, en las plazas, en la calle, esperando reencontrarse con sus muchachos. Y el gobierno ni siquiera ha podido resolver, hacer una liberación como cumplió, o sea, no ha cumplido con sus promesas y sus anuncios. Y eso es terrible. El gobierno intentó lavarse la cara con la liberación de 225 presos políticos y lo que ha hecho fue ensuciarse mucho más con esta promesa, porque no la ha cumplido. Y tiene a los familiares, a las madres, llorando y desesperadas que le devuelvan a sus muchachos, porque están secuestrados desde el 29 de julio en las mazmorras de las cárceles venezolanas, que son un infierno, un infierno. Y ni siquiera por esta cosa pequeña que le compete a ellos han podido cumplir. Imagínate tú para el resto. Todavía hay 1.700 o 2.000 presos políticos. Y eso es terrible. Totalmente. ¿Cómo él va a poder asumir un país con tantos presos políticos? Y con lo que le espera, Ludmila, además, porque esto no es una cuestión de ahora. Fíjate, la mayor parte de esos jóvenes y chicos de los que iban a liberar ahora, supuestamente por una buena voluntad o por errores en el proceso, como dijo nada más conocerse que Trump había sido elegido presidente, como un golpe de imagen quizá, muchos de esos chicos fueron simplemente detenidos por protestar después de las elecciones. Imagínate lo que puede llegar a ocurrir ahora, ese 10 de enero, cuando la gente salga a las calles a protestar en su derecho legítimo de expulsar a una persona que se quiere reconocer a sí misma como presidente sin haberlo ganado a través de la voz del pueblo. Tienes toda la razón y nos vamos a mantener, por supuesto, muy pendientes. Muchísimas gracias, Ludmila. Gracias, encantada. Como siempre, un placer. Roberto, esto realmente es gravísimo. Bueno, pero fíjate que ella dice que el 10 de enero se come la luz Maduro y ahí saldrá el pueblo a protestar. Yo creo que eso va a ocurrir. Yo creo que el malestar es muy grande. Yo creo que el 10 de enero es una luz que Maduro tiene que ver muy bien si se la come, porque es una luz roja que no debería pasarse. Ya el pueblo de Venezuela tiene en su histórico, la salida de Pérez Jiménez fue por un robo de unas elecciones. Maduro sabe que perdió. Las Fuerzas Armadas lo llevaron a esa derrota. Votaron en contra de él en Fuerte Tiuna. En la escuela donde votaba Chávez perdió. En Fuerte Tiuna perdió. En los batallones perdió. En las misiones de vivienda perdió. O sea, en lo que era el chavismo duro. Porque ya no es el chavismo. Ya es el madurismo lo que está sobreviviendo con Maduro. El chavismo, como tú bien dijiste, el este de Caracas y el oeste se amalgamaron, se fraguaron y es un solo país. Totalmente. Ya no es más, esos resultados 70-30 están tergiversados. Yo creo que ahí es más. Si la elección fuera limpia, es 95-5. Pero ese pueblo no se va a dejar meter ese strike. Y la molestia que hay en Venezuela es grave. ¿No? Ellos que están en sus palacios y en sus encierros de aire acondicionado y de Miraflores. Pero la gente afuera está muy molesta. Hay una rabia muy grande en Venezuela. Roberto, ¿cómo se puede expresar en las calles? ¿Cómo se vive ese presidio en Venezuela? Con un individuo que no sabe realmente por qué te ha acusado, que no sabe realmente hacia dónde puede llegar a ir, donde tú eres simplemente una moneda en un momento dado de canje. ¿Cómo se vive ese presidio allá? Bueno, gracias a Dios puedes llegar a ser una moneda. A veces eres simple mercancía. Estás ahí puesto y ya. Esos muchachos entraron pesando 60, 70 kilos, ya están pesando 45 kilos muchos de ellos. Son niños de 14, de 15, 16 años. Que ni siquiera, y muchos de ellos ni siquiera estaban protestando, simplemente los agarraron para generar terror en la población. Y se llevaron principalmente testigos de mesa para tener que no volvieran a los testigos a cometer ese error de llevarse las actas y de decir esto fue lo que ocurrió. Eso es lo que ellos quieren hacer, aleccionar. Pero no van a lograr con la memoria democrática del pueblo de Venezuela, no van a poder ir contra la voluntad de cambio y no van a poder ir contra la voluntad de libertad
que hay en el pueblo venezolano. Y los que están afuera, porque hay que recordar que ese éxodo no se fue solamente buscando una mejor oportunidad en los Estados Unidos, sino tratando de luchar por la libertad de su pueblo desde afuera, porque desde adentro realmente con este régimen bubónico era prácticamente impensable. Vamos a hacer una nueva pausa. Llámenos, por favor, 786-254-5052. Su opinión cuenta. Vamos a estar conectando mientras hacemos esta pausa con Madrid, con una de las personas más cercanas de Edmundo González Urrutia, el exalcalde de Caracas y también líder opositor Antonio Ledesma. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. Cero copago en visitas médicas, cero copago para medicinas, cero copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, pues tal y como les habíamos anunciado a lo largo del programa, ya se encuentra con nosotros Antonio Ledesma. Él es el exalcalde de Caracas, pero es un gran abanderado de la libertad de Venezuela en Europa. Concretamente, él está en Madrid y se ha convertido además, pues yo diría que en uno de los principales sostenes de Edmundo González Urrutia a su paso por Madrid, en su exilio en España, en esta lucha por la libertad venezolana. Antonio, como siempre, un placer que nos acompañe. No, para mí también es muy placentero, Marian, poder tener este micrófono y esta ventana que tú nos ofreces para ventilar los temas que ya tú introduces con esta generosa presentación. Soy uno de esos millones de venezolanos que tiene el privilegio de poder ayudar a Edmundo, a María Corina, para que ambos, que son los líderes de esta cruzada, puedan llevarnos hasta la victoria que tiene que ver con esa proclama de que la lucha es hasta el final. Dígame, ¿cómo tomó Edmundo? Porque nos extrañaba a todos que un país como Estados Unidos realmente no hubiera todavía declarado oficialmente a Edmundo como presidente, y eso se produjo ayer. Y a eso se suma, pues obviamente, el resto de los países del mundo que ya le han dado su apoyo, a excepción de este club de dictadores y dictadorzuelos de América Latina y del resto del mundo. Pero hay una comunidad internacional que en estos momentos ya tiene también al hermano mayor, que es a Estados Unidos, apoyando a González Urrutia, reconociéndole como el presidente legítimo de Venezuela. ¿Cómo lo tomó ayer? Con mucha satisfacción. Yo tuve la oportunidad de estar con él en ese momento, y cuando tiene la noticia, lo único que se le ocurrió decir, y lo hizo con una espontaneidad, que es un laurel para los venezolanos. Este es un reconocimiento al mandato soberano de millones de venezolanos. Y él es como el que siembra y cosecha, ¿no? Porque este reconocimiento es la cosecha de lo que se ha venido sembrando en esta etapa en la que estamos impulsando el proceso de reconocimiento, porque esto tiene varios ciclos. El primer ciclo es la resistencia, haber hecho las elecciones primarias contra viento y marea, habernos reinventado después de la inhabilitación de María Corina Machado, haber superado el trauma que quería provocar Maduro impidiendo la inscripción de la doctora Corina Llori, y es cuando entonces surge la figura unitaria de Edmundo González con María Corina Machado y la plataforma unitaria, la victoria del 28 de julio, la presentación de las actas en el marco de las 48 horas que establece la ley, la defensa de la victoria con las actas, que fue una batalla que ganó Edmundo y ganó María Corina y ganamos todos los venezolanos. Y pasaba la página del reclamo de las actas, el reconocimiento que comienza nada más y nada menos que con esta declaración del secretario de Estado en la cumbre de Río de Janeiro. El secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos coincide con la declaración del señor Borrell, vocero de la Unión Europea, coincide con la ley Bolívar aprobada en el Parlamento de los Estados Unidos, y allí también se juntan
las declaraciones del presidente Javier Milei de Argentina, del líder de la izquierda latinoamericana, el presidente de Chile, Gabriel Boric, la posición del presidente Lula de Brasil, las manifestaciones que han hecho los presidentes de Panamá, de Costa Rica, de Ecuador, de Uruguay, de Paraguay. En definitiva, es un concierto de voces respaldando la lucha de los venezolanos con el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. Ahora, una de las cosas que nos preocupa, Antonio, obviamente, sabemos que este régimen, este cartel, no da puntadas sin hilo y obviamente pues va a tratar de actuar en la medida de sus posibilidades en contra no solamente de Edmundo, que está quizá más a salvo porque está en territorio español, pero deja en veremos a María Corina, que es la gran abanderada también de esta lucha, en la que nadie en estos momentos puede dudar del trabajo absolutamente impecable que todos ustedes han trabajado y que todos ustedes han realizado, cada uno en su parte, pero todos igualmente importantes. La seguridad de María Corina, de estos 3 opositores a los que ha acusado ahora el régimen de traición a la patria, ¿cómo ve usted su seguridad, Antonio? Estamos en manos de Dios, es lo que me dice María Corina cada vez que conversamos con ella. Lo hicimos anoche en una larga reunión con más de 1.200 dirigentes de Alianza Bravo Pueblo regados por toda Venezuela y el mundo. Y cuando la gente le pregunta, ¿cómo estás, María Corina? ¿Cómo está tu seguridad? Ella responde, estoy en manos de Dios. De allí que esta es una lucha titánica con unas características inéditas, porque hablamos ahora de la clandestinidad en la que está María Corina, pero Marian, es bueno que comentemos con tu audiencia, que es muy grande, que esta campaña fue una campaña digital. Se hizo a través de las redes sociales, porque María Corina ni el mundo tenían acceso a los medios tradicionales porque son perseguidos en Venezuela. Esta campaña se hizo con el comando de campaña del mundo de María Corina asilado en la Embajada de Argentina, porque no nos olvidemos que allá está Magalí Mera de Olavarría, está Pedro Ruchuto, está Omar González, está la Claudia Macero, que es la jefe de prensa, está el doctor Villalobos, que manejaba el tema de los comanditos, está el doctor Martínez Mótola, están en el helicoide preso Henry Alviari, que es el que manejaba el aparato organizativo. O sea, una campaña realmente que le hace merecedor al pueblo del premio Sájaro, porque ese premio Sájaro que entregó el Parlamento Europeo, como lo dijo María Corina en el mundo, es un premio para los venezolanos. La gente que se levantó a votar, derrotando el miedo, la persecución, superando la crisis de que no tienen comida, no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen servicio de transporte. O sea, una gente que votó por la esperanza, porque no pierde la ilusión por ese futuro que le prometen María Corina y el mundo, que es lo que más ansían los venezolanos, que es la reconciliación de la familia. Antonio, le hago la misma pregunta que le hacía a Roberto, a Ludmila, y que tenía también a José Amalio Graterol. La pregunta es, ¿qué va a pasar ese 10 de enero? Obviamente ninguno tenemos una bolita mágica, pero le auguramos una toma de posesión, si es que todavía insiste con ese surrealismo el señor Maduro, bastante amarga. Pero ¿qué va a pasar con Edmundo? ¿Podría él, de alguna forma, aunque esté en España, hacer valer también su derecho legítimo de haber sido presidente electo de Venezuela? Yo no hago la pregunta mirando hacia las próximas semanas. Yo digo más bien la pregunta en tiempo presente. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es bueno. Está pasando que ganamos el 28 de julio. Está pasando que hace horas el gobierno de Estados Unidos reconoce al mundo como el ganador. Está pasando que el señor Josep Borrell, vocero de la Unión Europea, ha dicho que vienen medidas para presionar a Maduro a que acepte la derrota y tome el puente de plata que le está ofreciendo el mundo y María Corina con el proyecto de transición. Está pasando que ayer fuimos al Parlamento Europeo, fuimos recibidos en la Comisión de Peticiones, el doctor Blas Jesús Limbroda, la doctora Sorani Defendini, el doctor Pedro García Defendini, el doctor Víctor Cedeño, la doctora Tamara Sujú, y allí informamos lo que tú estabas comentando hace algunos momentos con Ludmila Vinagradov, que es la puerta giratoria que aplica Maduro, que libera 10 presos, pero mete a 40. Maduro tiene llevando adelante un proceso de detenciones arbitrarias desde el año 2014. Desde el año 2014, por órdenes de Maduro, han sido detenidas de manera arbitraria 17.940 personas. Wow. Cuando se habla de los menores detenidos, no es ahora que tienen menores.
desde el año 2014, por órdenes de Maduro, han sido detenidos arbitrariamente más de 900 menores de edad. Maduro sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y lo que le hemos pedido al Parlamento Europeo es que active los convenios suscritos con la Corte Penal Internacional durante los años 2006 y 2011 a los efectos de que el fiscal informe cómo han avanzado los procesos de investigación, que acelere los procedimientos para que la Corte y la Fiscalía terminen dictándole órdenes de captura a estos asesinos que son perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar ya con las conclusiones de todos ustedes ante este tema, donde además yo añadiría, Antonio, un factor importante, y es este cambio de mando también en la política de Estados Unidos, con un presidente que se ha mostrado siempre firme y ha tenido reuniones con venezolanos aquí en Miami, por ejemplo, se ha mostrado firme en apretarle las tuercas al régimen de Maduro para tratar de asfixiarle por haber robado la libertad al pueblo de Venezuela. Y dos nombramientos importantes. Uno, el de Marco Rubio, que lo lleva además en la sangre, es un abanderado obviamente en pro de la libertad, un gran conocedor de América Latina, y el señor Wolf, que fue copartidario ayer de esta ley que se presentó en el Congreso con David Wasserman Schultz, que es la ley Bolívar, por la cual también Estados Unidos se compromete a no solamente mantener las sanciones, sino a ampliarlas a niveles que Maduro, como dicen, nunca podría imaginar. Una pausa y regresamos. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. Cero copago en visitas médicas, cero copago para medicinas, cero copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, pues en este tiempo final quiero saber las conclusiones o las ideas que nos pueden aportar finalmente en el programa nuestros invitados. Roberto. Bueno, el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos creo que le da una oportunidad de una última posibilidad de diálogo y negociación a la administración, al régimen de Maduro. Y si yo fuera ellos, retomaran las negociaciones en Oslo, en Barbados, en Doha, donde sea, reconocería la derrota y buscaría mediar para minimizar los costos políticos, porque con Trump va a ser mucho más complicado llegar a un acuerdo. O sea, yo negociaría con Biden saliendo, que es una victoria política para la administración Biden, poder llegar a un acuerdo de verdad, una transición política en Venezuela hacia la democracia, a unos costos muchísimo más bajos que si me tuviera que negociar con Trump, que está llegando Marco Rubio, que es una política muchísimo más dura y no va a dar de las concesiones que dieron la administración Biden. No, que la administración Biden, convengamos, con todo el respeto del mundo, no le ha dado nada. Es decir, lo único que ha sido darle sin exigir. Ha sido una negociación que en lugar del quid pro quo, yo te doy tu medal, le ha regalado a Saab, le ha regalado a los narcosobrinos, prometió unas elecciones libres y no ha presionado ni siquiera una clavijita para que alguna de esas cosas se hiciera posible. Y una cosita, todas las cosas que ha pedido Maduro a Biden han sido para él. Ah, bueno. Han sido los sobrinos para él, claro, si se las, ese es el problema, que si se las dan, algo falla entonces en esta administración. Por eso. Y al no pedir para el grupo se le voltea. José Amalio, tu opinión. Bueno, mi conclusión es que estamos en un proceso, Marian. No le daban medio a las primarias, se hicieron las primarias, fue una victoria arrasadora de María Corina Machado. No quisieron que María Corina fuera la candidata, se puso Corina Llori, lo impidieron también y se logró que María Corina también apoyara a Edmundo González Urrutia y se generó una victoria abrumadora el 28 de julio, donde el régimen su fraude no alcanzó y por eso llegaron nada más a 3 millones de votos y por eso es 70-30, que no es una realidad porque sería 80-20 o 90-10. Todo esto es un proceso que nos va llevando a cobrar la victoria del pueblo venezolano. Los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, estamos unidos en ese fin, en ese propósito, que nosotros, que la libertad
de nuestro país. Por eso el 10 de enero no es un problema para nosotros. El 10 de enero es un problema para Maduro. Él decidirá si se va de forma menos traumática antes del 10 de enero o si él decide postergar su salida para después del 10 de enero. Pero lo que está claro es que estamos en un proceso de cobrar la victoria, la vamos a cobrar y vamos a obtener la libertad de Venezuela y la unión de la familia venezolana. Entonces, se le pregunta mucho a quienes estamos en este proceso de cobrar la victoria, el 10 de enero, el 10 de enero. El 10 de enero es un problema para Maduro, no es un problema para nosotros. Nosotros estamos en un proceso de cobrar la victoria y lo vamos a lograr, porque nosotros vamos hasta el final, como ha dicho el líder fundamental de todo este proceso de liberación nacional de nuestro país. Entonces, le corresponde a Maduro, y mejor es si lo hace antes del 10 de enero. Totalmente. Ahora, si lo hace después del 10 de enero, el que asuma las consecuencias de hacerlo después del 10 de enero. Totalmente, mi querido amigo. Yo decía en el intro que yo no le auguraba sin una bolita mágica un buen futuro, que tenía varias posibilidades de hacerlo, pero que yo no dudaba que en algún momento muy cercano no vayamos a verlo como la rata que es, con la maleta puesta saliendo entre las patas al país que en aquel momento le pueda abrir las puertas, que cada vez, by the way, son menos, o en una cárcel federal de los Estados Unidos, porque tampoco nos podemos olvidar que es un señor que tiene precio a su cabeza. Antonio. Han comunicado tanto el doctor Marrero como el doctor Graterol. Yo agregaría lo siguiente. El presidente Donald Trump ha abanderado un compromiso, que es el de garantizar la seguridad de los estadounidenses. Para poder garantizar la seguridad de los estadounidenses, él tiene que profundizar el cerco antinarcótico que él estableció en su primera administración. El presidente Donald Trump sabe que de Venezuela sigue saliendo cocaína hacia los Estados Unidos. Lo ha dicho la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, que de Venezuela salen entre 250 a 300 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y también hacia Europa. El presidente Donald Trump sabe que Maduro está convicto y confeso como aliado del terrorismo internacional. La ministra de Justicia de Argentina, con papeles en la mano, demostró que Maduro documenta en Venezuela a terroristas vinculados con Hezbollah. El presidente Donald Trump sabe que si Maduro asalta el poder y no cede a la transición que se le está proponiendo, la diáspora se va a incrementar. Hay investigaciones que indican que cerca de 4 millones de venezolanos estarían dispuestos a salir del territorio nacional si no se hace respetar la voluntad soberana que eligió a Edmundo González como presidente de la República. Y por último, cuando los que quieren normalizar y son voceros del tinglado de Maduro que las sanciones afectan al pueblo, pregúntenle al doctor Graterol si son las sanciones o más bien es el saqueo de los miles de millones de dólares que se robaron, que estaban previstas para dinero previsto para invertir en salud, en infraestructura, en educación, y se robaron todos esos recursos. Sin contar con el oro que se han llevado también de las minas venezolanas, sin contar con el dinero que han robado al pueblo de Venezuela y que está en paraísos fiscales en Luxemburgo y en otros lugares europeos, y sin contar, fíjense, una de las cosas que yo me preguntaba con el señor Saab, ¿por qué tenía tanta importancia para Maduro? Hasta que me di cuenta que quizá, mire usted, ese iris que abre las bóvedas en algunos lugares podía ser absolutamente importante para él. Les agradezco infinito que me hayan acompañado y que nos hayan permitido también dar este puente de esperanza al pueblo venezolano, porque este programa, además de escucharse y de verse aquí en los Estados Unidos y también en España, se ve mucho en Venezuela, porque tenemos gente que nos hace virales el programa. Yo estoy muy feliz y muy contenta de que la gente en Venezuela pueda escuchar la realidad de lo que está ocurriendo, precisamente de la mano de los verdaderos protagonistas. Muchísimas gracias, alcalde Ledesma, muchísimas gracias, José Amalio, y también muchísimas gracias a Roberto por habernos acompañado aquí en el estudio. Gracias a ti, Dios te bendiga. Y antes de irnos, permítanme decirles que los gastos médicos son absolutamente impagables, a veces tristemente, aquí en este país. Tiene muchas cosas buenas, pero la medicina precisamente no ayuda. Los gastos médicos son absolutamente abominables y ninguno, tristemente, estamos tampoco exentos a poder tener algún accidente. Si eso es así, yo no quiero imaginarme las deudas que uno incurre cuando tiene realmente que pagarlo. Así que, para evitar eso, y si usted no puede pagar un seguro, su empresa no le da un seguro, se ha abierto el mercado famoso del Obamacare. El Obamacare está ya abierto hasta el próximo 15 de diciembre. Hasta esa fecha, usted puede llamar y preguntar cuál es el plan que más se ajusta a las necesidades suyas y a su familia. En muchos casos estaría pagando usted prácticamente nada. Todo va a depender de sus ingresos, de sus impuestos, pero llame a ese teléfono que ve en pantalla, 305-901-0000.
3204, porque allí le van a poder atender y darle precisamente esas opciones que mejor se ajusten a ustedes. Que pasen una felicísima noche y, por favor, no deje de sintonizarnos mañana. Chao, chao.